Bueno, familia, bienvenidos a esta nueva semana en este curso de introducción al Antiguo Testamento. Ya estamos en la recta final, estamos comenzando hoy la 9ª semana de estudios y bueno, ya estamos concluyendo la parte de los profetas. Estamos ya justamente, bueno, con Ezequiel, pues ya estamos en el periodo del cautiverio en Babilonia. Y pues estaremos tocando pues otros temas referentes a eso, ya sea el post-exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de nosotros entrar en lo que es el post-exilio, pues tenemos que hablar, por supuesto, del periodo medo-persa, porque fue sumamente importantísimo. El rey Ciro pues conquistó a la gran ciudad de Babilonia en forma pacífica en el año 539 a.C. Esto fue en respuesta a una palabra profética dada por Dios al profeta Isaías en el año 720 a.C. Eso lo puede ver usted en Isaías capítulo 44, versos 28 y en el capítulo 45, en los versos del 1 al 4. Y esta profecía pues se le fue presentada a Ciro, que era conocido también como Ciro el Grande. Y quien hace esta presentación de esta profecía fue el profeta Daniel. El pueblo judío es liberado de sus 70 años de cautividad y se les permite entonces el regresar a Jerusalén en el año 538 a.C. Y eso usted lo puede ver en Esdras, en el libro del profeta Esdras, en el capítulo 1, versos del 1 al 4, y en el capítulo 6, versos del 3 al 5. Y bueno, de los millones de judíos quienes vivían en el área de lo que se conoce como Babilonia, hoy día pues eso es Irak, pues solamente 50,000 regresaron junto al gobernador Zorobabel, quien es conocido también con el nombre de Sesbazar. Más tarde, por supuesto, otros grupos bajo la responsabilidad de Esdras y de Nehemías, pues se unieron al grupo original que había regresado. El regreso a la tierra prometida fue diferente al evento de cuando Moisés y Josué pues están en esa expedición de llegada a la tierra prometida. Por ejemplo, Moisés pues tenía una total autoridad sobre el pueblo. En el caso de Zorobabel pues tiene una autoridad limitada porque es un gobernador, no es rey. Moisés libera al pueblo de una horrenda esclavitud. Zorobabel es liberado y nombrado por Ciro como líder. El faraón egipcio luchó contra Dios al tratar por todos los medios de mantener al pueblo en esclavitud. En el caso de Ciro, pues Ciro obedece la voz de Dios pensando que ese era su destino como monarca. Y el pueblo conquista. El pueblo de Israel, pues en la época mosaica, pues conquistó a los pueblos de su alrededor. En el tiempo de Ciro, el periodo medo-persa, pues el pueblo no tiene autoridad ni la fuerza militar para hacer conquista alguna. Su responsabilidad está limitada a los trabajos de reconstrucción de Jerusalén. Así que esas son, digamos, las dos grandes diferencias entre una entrada triunfal a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés y Josué, comparado con el regreso que tuvo Zorobabel con los primeros judíos que estaban luego de 70 años de cautiverio regresando a su país, a su tierra. Dentro de este grupo pues tenemos el profeta Ageo. Ageo es en medio de todo este pueblo que está regresando a la tierra de sus orígenes, desanimados ante la infructuosa tarea de reconstruir el templo. Es que llega entonces a esta escena bíblica el profeta Ageo. Ageo era, digamos, un contemporáneo del profeta Zacarías. De hecho, la construcción del templo, y ya estamos hablando del segundo templo, porque el primer templo, que fue el templo de Salomón, pues había sido destruido. Este segundo templo, pues la construcción del mismo se debió en gran medida a la labor profética tanto de Ageo como de Zacarías. Y bueno, no sabemos dónde exactamente nació Ageo,
ni quiénes eran sus padres. Sin embargo, pues sí sabemos que él fue uno de los que había regresado junto con Zorobabel. Sabemos también con exactitud cuán larga fue la carrera profética de Ageo, ya que la información que tenemos de él está pues limitada al libro que lleva su nombre. Así pues que pues, no sabemos con exactitud por cuántos años Ageo sirvió como profeta. Ageo es conocido por dar 4 profecías con relación a la construcción del templo. Dichas profecías tenían unas fechas exactas de cumplimientos previstas por el profeta. La primera pues se cumple el 29 de agosto del año 520 a.C. La segunda se cumple el 17 de octubre del año 520 a.C. La tercera se cumple el 18 de diciembre del año 520 a.C. Y la cuarta profecía también se cumple en esta fecha. En la primera profecía, pues vemos un mensaje tanto para Zorobabel como para el sumo sacerdote Yeshua o Josué, a que completaran la construcción del templo. Ellos, pues, se determinan, pues, obedecer la voz del Señor. Y el segundo mensaje de Ageo, también dirigido al gobernador, el sumo sacerdote y al pueblo. Dicha palabra profética fue debido a la comparación entre el templo construido por Salomón y lo que ellos estaban construyendo. También vemos en este mensaje un toque escatológico al Dios decir a través del profeta Ageo que la gloria postrera del templo sería mayor que la primera. Y bueno, el tercer mensaje fue en referencia a la creencia que se había esparcido en el pueblo referente a que las personas quienes trabajaban en la construcción eran santas, ya que ellas trabajaban en un lugar santo. Y bueno, si usted quiere investigar más acerca de eso, puede darle lectura al libro de Ageo, que no es muy largo y créame que es bastante interesante eso. Claro, estamos hablando de personas que pensaban que porque trabajaban en la construcción de un templo, pues que ellos eran santos, cuando en realidad la santidad que Dios demanda es mucho más allá que trabajar en la construcción de un templo. El cuarto mensaje es una palabra profética no solamente para Zorobabel, pero también un mensaje escatológico al insinuar que el Mesías estaba por revelarse. Esto es sumamente importante ya que Zorobabel era pues descendiente directo de la casa de David y pues a él le interesaba muchísimo eso. Y es en este periodo de ministerio de Ageo que comienza un desarrollo exponencial de lo que se conoce como la esperanza mesiánica, la esperanza de que el Mesías prometido que nos va a liberar y nos va a restaurar y va a gobernar sobre nosotros va a llegar. Y esa esperanza, pues por supuesto, el pueblo hebreo la tiene viva hasta el mismo día de hoy. Nosotros, pues los creyentes en Yeshua HaMashiach, sabemos que el cumplimiento del Mesías se hizo en la figura de Yeshua, de Jesús, y sabemos también que su primera venida fue un mensaje y fue un propósito salvífico, espiritual, que va enfocado en el alma, pero sabemos que en la segunda venida vamos a ver la realización de todo lo que estos profetas han dicho referente al Mesías, que será el Rey, que será el Señor y que será quien gobierne los destinos de la tierra. Así que esa profecía, por supuesto, pues esa segunda mitad de la profecía pues será cumplida en ese momento. Ya entonces, pasando de Ageo, pues entramos a su contemporáneo, Zacarías. Zacarías era hijo de Berequías y nieto de Ido. Y a pesar de que la información acerca de la línea familiar es todavía motivo de discusión entre eruditos bíblicos, parece ser que Zacarías era sacerdote y su abuelo fue un prominente sacerdote. Zacarías fue contemporáneo a Ageo, como
ya he mencionado en varias instancias, y la tradición oral indica que cuando Zacarías llega a Jerusalén ya era un anciano y que tanto él como Ageo pues compartieron inclusive la tumba al momento de morir. Zacarías fue asesinado en el templo. Esto lo sabemos debido a que Jesús hace referencia a este hecho en Mateo capítulo 23, verso 35. No obstante, está en la mente de muchos estudiosos bíblicos pues, la muerte de otro Zacarías, quien fue asesinado en el templo bajo las órdenes del rey Joás. Pese a todo esto, pues la mayoría de los expertos indican que la referencia que Jesús hace de Zacarías, hijo de Berequías, que fue muerto en el templo, pues está haciendo referencia a el profeta Zacarías. El libro de Zacarías está dividido en dos secciones. La primera sección, que son los capítulos del 1 al 8, pues narran una serie de visiones que tuvo el profeta. La segunda sección, que son entre los capítulos 9 al 14, es un mensaje escatológico. Y todavía pues los eruditos bíblicos están discutiendo si la segunda sección del libro le pertenece a Zacarías o si fue otra persona que incluyó dicha profecía al final de los días del profeta. Y eso pues es un tema de discusión porque se notan que hay unas diferencias en el estilo de la escritura. Zacarías pues comienza con un mensaje de arrepentimiento para el pueblo, y esto es seguido con las visiones de los 4 jinetes y la promesa de restauración, seguida por las visiones de los cuernos, los herreros y la construcción de Jerusalén. También pues da una palabra profética al sacerdote Yeshua o al sacerdote Josué. Sin embargo, para los cristianos, la palabra profética más conocida de este libro es con respecto a el verdadero ayuno. Es el capítulo 7, versos del 1 al 14 del libro de Zacarías con respecto a lo que es el verdadero ayuno. Y bueno, la segunda sección pues nos habla acerca de la edad mesiánica y los acontecimientos escatológicos que ocurrirán antes del fin. Y ya entonces pasamos de Zacarías al último de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Y me estoy refiriendo a el profeta Malaquías. Malaquías, como dije, es el último de los profetas. Luego del ministerio de Malaquías, la actividad ministerial de Dios o la actividad profética cesa por un periodo de 400 años que es conocido como los 400 años de silencio. Y según la tradición judía, pues luego de la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías, básicamente ellos en su teología piensan que el Espíritu de Dios abandona a Israel. Yo personalmente pues difiero de eso. Yo creo que la unción de Dios, el Espíritu de Dios siempre continuó con Israel, pero Israel necesitaba pasar por este periodo de tiempo. Muy poco se conoce del periodo de silencio de 400 años. Si usted está interesado en ello, pues le recomiendo que lea el único documento que sí tiene mucha información y es el libro de Macabeos, porque el libro de Macabeos es escrito durante ese periodo de 400 años de silencio, donde ocurre la famosa revuelta macabea. Pero bueno, esto es material para otro día. Estamos ya en Malaquías y bueno, la mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento piensan que una persona con el nombre de Malaquías no existió, sino que más bien la palabra Malaquías significa mi mensajero, refiriéndose a un profeta anónimo. De hecho, se cree que este mensajero lo era el profeta Esdras. No obstante, debido a la tradición escolástica, llamaremos tanto al libro como al autor Malaquías. Así que esas interrogantes se las dejaremos a esos viejitos que se dedican por 40 años a estudiar cosas como esas, y nosotros que estamos buscando los puntos importantes, pues no nos enfocaremos en ello. Así que Malaquías es conocido por la mayoría de los cristianos por su mensaje acerca de los diezmos. A mí me llama siempre eso la atención, porque la mayoría de los pastores no predican, predican quizás Salmo 23 o el Salmo 150, pero cuando hablamos del Tanaj, del Antiguo Testamento,
De lo que sí siempre se acuerdan es de Malaquías, de los diezmos. Así que la mayoría de los cristianos conocen a Malaquías, cuando escuchan la palabra Malaquías, la asocian directamente con los diezmos. Sin embargo, este libro hace referencia también a la denuncia que tenía Malaquías contra los líderes religiosos. Habló también acerca del día del Señor, habló acerca de la idolatría y habló acerca de los matrimonios entre judíos y gentiles y también habló acerca de la justicia divina. Así que habló mucho más que de diezmo. El nombre más utilizado en el libro de Malaquías para describir a Dios es el Señor de los ejércitos o Adonai de los ejércitos. Es importante destacar que en este libro podemos ver primeramente que Dios es un gran rey temible entre todas las naciones. Segundo, a pesar de que Yahweh de los ejércitos es Dios de toda la tierra, Israel ocupa un lugar especial en el corazón del Señor. Tercero, el tema del día del Señor, que es visto por los profetas Sofonías, Amós y Joel, es revivido en este último libro como un recordatorio de que la justicia divina vendrá. Es decir, cuando hablamos del día del Señor, lo estamos hablando mucho más allá de lo que sufrió el pueblo hebreo a lo largo de su historia, sino que tiene una importancia escatológica al fin de los tiempos. Así que esto es interesante que el profeta haya hecho mención del día del Señor mucho después de que Israel hubiera sido pues llevada cautiva a Babilonia y que regresara de ese cautiverio. También es interesante cómo el profeta Malaquías utiliza un término, que nosotros los cristianos utilizamos muchísimo, y es acerca del libro de la vida. Así que él es el que comienza con este tema de lo que es el libro de la vida y que eventualmente pues, nosotros los cristianos hablamos mucho de aquel que no esté inscrito en el libro de la vida, pues será echado al lago de fuego, como menciona el apóstol Juan. El autor de Malaquías también hace mención a Elías como el precursor, quien prepararía el camino del Mesías. Claro, no está hablando de profeta Elías como tal, sino que está hablando de un personaje que tendría la unción que tuvo el profeta Elías. Así que Malaquías estaba profetizando acerca de Juan el Bautista, quien ministró con la unción de Elías y preparó el camino del Señor Yeshua. Así que todo eso pues lo hace pues sumamente interesante. Ahora bien, ya hemos completado toda esta parte referente a lo que es los profetas posteriores y ya ahora comenzamos una nueva sesión que es la tercera parte del Tanaj. Ya sabemos que el Tanaj está dividido en tres partes. La primera parte es la ley o la Torá. La segunda parte son los profetas. Dentro de los profetas están los profetas anteriores y los profetas posteriores. Y la tercera parte son los escritos. Y pues comenzamos en estos momentos a discutir brevemente acerca de este periodo, o de esta sección, del Tanaj, conocida como los escritos. Los escritos son la tercera sección del canon judío y los escritos es conocido también con el nombre, nosotros los cristianos llamamos los salmos. De hecho, Jesucristo utiliza esta terminología para describir esta sección de la Biblia, Lucas capítulo 24, verso 44. Y el orden visto en la Biblia hebrea de los escritos o los salmos es la siguiente. Vemos en la Biblia hebrea, tenemos a Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares de Salomón, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. La razón por la cual la mayoría de los expertos judíos tenía a las Crónicas como libro final de las Escrituras es por el hecho del decreto de liberación de Ciro el Grande. Es importante recordar el hecho
de que los libros dentro del canon hebreo no están en orden cronológico, por lo cual las diferencias de fechas entre unos libros respecto al que le precede o le siguen pueden variar en años. El libro de los Salmos tiene como propósito ser utilizado como un himnario de adoración pública. Otros libros como los Proverbios, Job y Eclesiastés tienen como fin ser libros de instrucción. Esther, Nehemías y Esdras pues tenían como propósito actualizar la historia del pueblo hebreo, así como contar la historia de Israel a través de las crónicas. En cuanto al libro de Daniel, pues no se encuentra en la sección de los profetas, y eso ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores, ya que este libro fue el último recibido en el canon, mucho después de que la sección de libros proféticos había sido completada. También está el pensamiento rabínico de que debido a que pues las profecías de Daniel pues no eran en un contexto, no todas fueron en un contexto nacional hebreo, pues no deberían de haberse incluido con los profetas posteriores. No obstante, pues es notorio el saber que el libro de Daniel es un libro de carácter profético y nosotros los cristianos sí tenemos el libro de Daniel incluido como uno profético, inclusive tenemos categorizado a Daniel como uno de los profetas mayores. Ya al nosotros entrar a los salmos, pues el título Salmos refleja la influencia, por supuesto, de la Septuaginta en las escrituras, porque la palabra salmos proviene del griego salmoi. En el hebreo el nombre original pues es pila, que significa alabanzas o canciones de alabanzas. Y el libro de los Salmos está dividido en 5 libros desde hace unos 2000 años. El primer libro es del Salmo 1 al 41, seguido por los Salmos 42 al 72, con un tercer libro entre los Salmos 73 al 89. El cuarto libro entre los Salmos 90 al 106 y finalmente el quinto libro entre los Salmos 107 y 150. Pues los Salmos, cuando hablamos de ellos, pues tienen diversos temas. Los mismos pueden ser de queja o de alabanza o acción de gracias o de instrucción. Los 5 libros de los Salmos siguen el patrón en gran medida de la Torá. De la misma forma que el Pentateuco está dividido en 153 secciones para lectura en la sinagoga, pues los salmos son 150, casi un salmo por cada sección. Todas las colecciones de salmos, a excepción de la versión Septuaginta, pues tiene 150 salmos. La versión griega de las escrituras, o la versión Septuaginta, tiene un salmo adicional que describe el combate de David con Goliat. Así que ya sabemos que la versión Septuaginta tiene 151 salmos. La lista completa de los autores de los salmos es incierta. Sin embargo, pues sabemos que David pues escribió 73 salmos. Sabemos que los hijos de Coré escribieron 11 salmos. El salmista Asaf también escribió 12 salmos. El rey Salomón escribió 2 salmos. Un personaje que se llamaba Emán Ezraíta escribió un salmo. También otro que se llamaba Etán Ezraíta escribió un salmo. Moisés escribió un salmo, entre otros. En un tiempo en el que el pueblo de Dios pues no tenía una Biblia como nosotros la tenemos hoy, pues los salmos eran una forma de recordar en forma vibrante los hechos de Dios a lo largo de la historia y su amor por el pueblo de Israel. Los salmos son una declaración entre el pueblo y su Dios eterno. Y por tal motivo, pues vemos en los mismos plasmados la adoración, la confesión de pecados, quejas, pedidos de liberación, confirmación de que eran escuchados, peticiones antes de salir a la batalla y acciones de gracias. Es a través de los salmos que el pueblo hebreo pues siente intimidad y total confianza con su Dios. De hecho, como menciona
el teólogo alemán J. Bonrath, los salmos son la forma en la que el pueblo hebreo responde a las obras portentosas de Dios. Así que mediante estos himnos, que el pueblo expresa esa revelación que han tenido de un Dios que ha hecho un pacto eterno con ellos. Y es por esta y muchas otras razones que el libro de los Salmos es el segundo libro más citado por Yeshua, superado únicamente por el libro de Isaías. Ahora bien, ya saliendo de los Salmos, estamos entrando a los libros sapienciales o libros de sabiduría. Y bueno, la literatura de sabiduría o sapiencial pues nos presenta desde la óptica judía los dichos, los consejos o los conceptos orales acerca de la vida. Y el Antiguo Testamento pues nos ofrece la sabiduría proverbial, la cual pues son dichos cortos que enuncian reglas para la felicidad y el bienestar personal. También nos ofrece la sabiduría especulativa, la cual era, digamos, monólogos, escritos, ensayos acerca de problemas profundos de la existencia humana. Así que los proverbios, por ser dichos cortos, estaban diseñados para su memorización y pasarse de generación en generación. Ejemplo, no por tanto a madrugar, amanece más temprano. Eso es un ejemplo que no está en los proverbios, pero es un proverbio común y es un ejemplo. En el caso de la sabiduría especulativa, pues vemos en ellos el más alto grado de conocimiento en cuanto a la ética y práctica religiosa en el Medio Oriente. Y vemos que Jesús toma esta sabiduría del Antiguo Testamento y la utiliza como parte de su predicación diaria acerca del reino de Dios. Bien, y cuando entramos entonces en el libro de los Proverbios, pues este libro es una colección de colecciones. De hecho, se encuentra dentro de la misma 8 diferentes colecciones. El libro de Proverbios es una guía para vivir exitosamente. Y este libro pues delinea en forma clara y precisa lo que hace una persona que viva una vida con una conducta correcta. El propósito primordial de los proverbios es el poder aplicar los principios de la fe judía a la vida cotidiana de la nación, tanto a nivel individual como colectivo. Salomón es el autor de muchos de estos proverbios, pero también él hizo una colección de proverbios muy conocidos, no solamente en Israel, pero también en países vecinos, y él los incluye aquí. La sección que contiene los proverbios más antiguos se encuentran entre los capítulos 10 al 22. En ellos podemos hallar unos 375 proverbios. Por supuesto, Salomón era un sabio. Su reino se extendía hasta las puertas de Egipto, y de Fenicia, permitiéndole entonces aprender también de culturas, las cuales normalmente eran rechazadas por el pueblo de Israel. Algunos de los proverbios son de carácter religioso, no obstante hay otros que se han incluido pese a que no cuentan con el contenido teológico, ya que pues sí contienen un carácter ético y moral. Los proverbios fueron utilizados como parte de la enseñanza y práctica de vida cristiana de los autores del Nuevo Testamento. Vemos a Jesucristo, fue conocido por utilizar parábolas y proverbios como vehículo de enseñanza acerca del reino de Dios. Y entonces, al entrar al libro de Job, pues el nombre de Job y su historia es parecida a la de las otras historias similares en Palestina. Pese, y quiero ser muy claro con esto, pese a que no tenemos evidencia para probar históricamente que Job existió, el hecho innegable es que la trama de dicho relato y contenido teológico es transformacional. Lo más importante acerca de Job no es si Job existió o no existió, sino lo más importante es el mensaje que contiene el libro de Job. Y el relato del libro pues pone a Job en la época patriarcal y el estilo de vida de personaje principal es parecido al de Abraham. Sin embargo, el estilo de escritura y lenguaje lleva a los eruditos bíblicos a pensar de que el libro de Job fue escrito durante la época de Isaías o de Jeremías entre los siglos 7 al 6 a.C. La presencia del libro en el
canon pues nunca ha sido cuestionada, a pesar de que tiene su lugar en diferentes versiones de las escrituras. Y bueno, se cree que la razón por la que el libro de Job tiene el impacto que tiene es porque el autor pasó por algunas de las experiencias que son narradas en este libro. Eso significa que, basado en los expertos, se cree que el libro de Job no fue escrito por Job, sino que fue escrito por otro autor. En este libro vemos a Dios y a su enemigo, Satanás, tomando acciones en la vida de Job, la cual pues lo transformarían por el resto de su vida. Su sufrimiento fue peor que la muerte y el silencio divino lo hicieron sentirse solo en el universo. Sus amigos, en vez de consolarlo, lo acusan. Y cuando finalmente aparece Dios, pues él lo enfrenta y le da una lección por lo que ha dicho en medio de su dolor. Y finalmente Dios restaura y honra la fidelidad de Job con bendiciones mucho más abundantes que las que había tenido antes. El libro de Job es considerado como un discurso de sabiduría escolar. Job nos muestra debates filosóficos, dramatismo, proverbios y enseñanzas morales en medio de tiempos de aflicción, lo que hace que esta obra sea uno de los libros más versátiles de toda la Biblia, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento. Desde el punto de vista teológico, uno de los puntos que resalta de este libro es que Dios no permite que el mal nos toque solamente cuando estamos pecando. Este punto de vista es un concepto revolucionario en la teología del Antiguo Testamento, el cual tenía ese concepto erróneo de que Dios castigaría los pecados de las personas hasta la cuarta generación. Otro punto importante de este libro es el hecho de cómo Satanás es descrito. Primeramente lo pone como un personaje que todavía tiene acceso al cielo y en segundo lugar como un personaje sujeto a la soberanía de Dios. Y bueno, finalmente, el libro de Job nos muestra que no es pecado el quejarse, que no es pecado discutir con Dios en medio de una situación de crisis. Dios nos enseña, corrige y redarguye, pero no nos condena. Bueno, familia, así concluimos nosotros esta 9ª lección de este curso de introducción al Antiguo Testamento. Sé que tenéis muchísimas interrogantes acerca de las cosas descritas aquí, especialmente con respecto a este libro de Job. Espero que ustedes pues envíen sus preguntas y yo con mucho gusto pues estaré respondiendo a ellas. Un abrazote en el Señor Jesús y nos estaremos viendo en la próxima semana. Bendiciones.